La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change. Les damos la bienvenida a La Ventana, un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana. Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Kahn. Y yo, Matías Aistrup. Buenas tardes, estamos aquí nuevamente como cada miércoles abriendo la ventana para conocer nuevas experiencias, personas y organizaciones que suman un granito de arena para una Guatemala más justa, igualitaria, comprometida con los derechos humanos para todas las personas. Saludamos al equipo de Radio FEJER y a nuestra coordinadora Raquel Cocón, que todavía la tenemos por Patstún y esperamos muy pronto volverla a abrazar. Seguimos transmitiendo desde nuestra casa a través de la 1420 AM y por la página www.fejer.org/radio en línea. Recuerde que también puede descargar nuestros podcasts en la plataforma de Spotify La Ventana de FEJER o en anchor.fm La Ventana. Hoy les vamos a hablar de cultura, o más bien nos van a hablar a nosotros de cultura. La cultura está relacionada con varios de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 y mucho más allá que esto, la cultura está vinculada con el derecho a ser y existir de los pueblos, el derecho a la diversidad, a la expresión de una identidad, una forma de pensar, de ser, de estar. En suma, con la forma de relacionarnos y convivir con la diferencia que existe en el mundo. Los museos y espacios de memoria son escenarios fundamentales donde se salvaguarda el patrimonio cultural, justamente, material y también inmaterial. Las memorias, los sistemas de conocimiento, historias sobre hechos pasados y recientes o formas de expresar las distintas formas de ser y de vivir. Y en los museos, hasta hace como tan solo 3 meses no se alcanzaba a imaginar qué sería un museo sin gente que lo visite, pero sin embargo ahora mismo estamos en esa situación y entonces nos hemos puesto la pregunta: ¿qué ha sido los museos y centros de memoria durante el confinamiento? Este mes hemos querido hacer un especial de varias notas relacionadas con museos y espacios de memoria en este y próximos programas durante el mes de junio. Para hablarnos sobre este y muchos otros temas sobre museos y cultura, está con nosotros Beatriz Quevedo. Ella es la presidenta de la Asociación de Museos de Guatemala. Beatriz, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Constanza. Es para mí un gusto estar con La Ventana y poder compartir todas mis experiencias con los museos. Bueno, nos contabas que te había pillado la cuarentena fuera, ¿no? De tu casita. Así es, viajé a Estados Unidos, asuntos personales, y aquí estoy, esperando que ahora en el aeropuerto de Guatemala, contenta porque gracias a Dios estoy con familia, compartiendo con mi hija que acaba de tener una nietecita, y entonces pues las circunstancias son buenas, pero añorando estar en mi casa. Bueno, sí, también aquí añoramos a nuestros chapines también que regresen pronto. Bueno, Beatriz, cuéntanos antes que nada, ¿qué es la Asociación de Museos de Guatemala? Y también leíamos en la página sobre el Comité Nacional ICOM. ¿De qué se trata estas dos organizaciones? La Asociación de Museos de Guatemala se fundó en el año 2000 con el objetivo principal de ser un apoyo a los museos. Es una entidad no lucrativa, no religiosa, civil, que lo que pretende es reunir al personal de los museos y trabajar por el bienestar de los museos, por la capacitación de su personal, por gestión en común ante las diferentes entidades, y nuestro objetivo principal es que el público conozca los museos y los vaya a visitar. Entonces, difusión es una parte muy importante de nuestros objetivos. ¿Y eso significa que todos los museos que hay en Guatemala son de alguna forma integrantes de la Asociación de Museos de Guatemala? Ojalá. La Asociación de Museos de Guatemala, para sobrevivir, cobra una cuota. Entonces, en asociarse y acumular
con miembros. En el año 2002 o 3, tal vez no tengo presente exactamente en qué año, se hizo gestiones con el Consejo Internacional de Museos a fin de representar al ICOM y tener un comité nacional. Entonces, nuestra asociación tiene una membresía doble en que los miembros de ambas, tanto de la local, la Asociación de Museos de Guatemala, y o del ICOM. Cada una tiene una cuota diferente porque obviamente siendo miembro de un consejo internacional, pues hay cuotas que se mandan a París, que es donde queda su sede, y entonces pues tenemos también el beneficio de poder participar en los comités internacionales y realmente el beneficio más importante para todos es el conocimiento. Beatriz, ¿qué tipo de museos existen aquí en Guatemala y en general cuál es la situación antes de la pandemia? Dos formas, básicamente. Puede ser por su administración, entonces pueden ser estatales, privados, pueden ser comunitarios, universitarios, o se pueden dividir por sus tipos de colección. Entonces hay de arte, hay de ciencias, hay casas museo, hay museos de ciencias naturales, y en Guatemala tenemos un poquito de todo. Y bueno, pues la situación de los museos en Guatemala ha sido difícil porque obviamente su sostenimiento viene de otras fuentes. Sabemos que la mayoría de los museos tienen un 80% de sus gastos de operación vienen de aportes de otras instituciones más grandes, empresas y de gobiernos, y el 20% más o menos es lo que entra por el ingreso de visitantes. Entonces, pues obviamente ahorita sin visitantes pues, no se cuenta con ese 20% para nada. Pero por otro lado también las instituciones que mantienen a los museos están teniendo dificultades con sus propias finanzas y entonces a un futuro tendremos que ver cómo los museos van a sobrevivir cuando estas instituciones que los mantienen vean sus finanzas disminuidas por la situación en la que estamos. Entonces, pues los museos están cerrados, estamos sin público y ahora que estamos sin público, pues vemos que muchas personas están añorando ir a los museos. Lo que nos dice que antes de la pandemia, aunque su visita no fuera tan frecuente, pues sí, tenían a los museos en mente, sabían que los tenían ahí para visitarlos y básicamente los grupos escolares eran los que mantenían los museos relativamente funcionando. En Guatemala muchas veces se ve que hay una división muy grande entre lo que existe en la zona de la capital, de Ciudad de Guatemala, y lo que existe fuera. A nivel de museos, ¿cómo es la distribución de museos a nivel nacional? ¿Se concentran principalmente en Ciudad de Guatemala o existe presencia y una vida activa a nivel de museos también en las zonas más rurales o más lejanas de la capital? Le diría que la mayoría de los museos están en la ciudad de Guatemala y en Antigua Guatemala, por su naturaleza turística. Pero también hay muchos museos en el interior de la República, hay museos comunitarios y hay museos de sitio, de los sitios arqueológicos, que no debemos de olvidarlos, ¿verdad? Son museos importantes que muestran lo que el sitio tiene. Y entonces, pues sí, hay varios. Hay en Petén, hay en Izabal, estoy pensando en los museos de sitio más importantes que es el de Quiriguá, hay varios en Petén, en fin, sí hay afuera de la capital, pero sí, como usted bien dice, se concentran más en la ciudad y hay muchos en la antigua Guatemala. ¿Existe alguna inversión estatal para el sostenimiento y promoción de los museos? El Ministerio de Cultura y Deportes tiene varios museos a su cargo, y su presupuesto pues evidentemente viene del presupuesto de la nación, de lo que el Ministerio de Cultura tiene para esos museos en particular. El ejemplo más importante, más grande y el museo que más nombre tiene en Guatemala es el Museo
Nacional de Arqueología y Etnología, que depende precisamente del Ministerio de Cultura y Deportes. También el Museo Nacional de Arte Moderno, está también el Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Sí, hay varios museos que pertenecen al Ministerio de Cultura y Deportes. Habiendo dicho eso, también hay museos que pertenecen a otros ministerios que también su sostenimiento viene del Estado. ¿Sabría decir ya ahora como nota, como de título de curiosidad, digamos, cuál es el museo más antiguo en Guatemala o de los más antiguos, digamos? ¿Desde cuándo viene la historia de los museos? Los años exactamente no los tengo en mente, pero sí existió un museo en donde ahora está la iglesia del Calvario en la zona 1, que fue el primero que empezó a coleccionar y a mostrar objetos. Tenía objetos prehispánicos y tenía algo de objetos de ciencias y luego pues ya se dieron cuenta que tenían que separar estos museos y entonces fue cuando nació el Museo Nacional de Historia, nació el Museo Nacional de Arte Moderno, nació el Museo Nacional de Arqueología, que serán los primeros museos de Guatemala. En situaciones normales, ¿tú tienes algún dato de cuántas personas visitan diariamente los museos de Guatemala? El dato no lo tengo conmigo ahorita, no es un número muy alto. Hay museos también, repito otra vez como ejemplo, el Museo Nacional de Historia, que tiene muchos visitantes diarios, tiene muchas visitas escolares, y hay otros museos que no cuentan con tantas visitas. Ahora entrando en un tema también un poco más específico, existen muchos museos o centros que se centran en el tema de la memoria y muchas veces están gestionados por organizaciones comunitarias y que, bueno, la razón de esos museos, casas, centros de memoria están relacionados con la historia reciente del conflicto y por esa misma razón muchas veces estos centros se encuentran en zonas más rurales. Específicamente sobre este tipo de centros, o no sé cómo sería el término correcto, ¿hay alguna relación también con la Asociación de Museos de Guatemala o eso entra en una categoría, digamos, aparte? La Asociación de Museos de Guatemala está abierta para todo tipo de museo. Y sí, tenemos dentro de nuestros miembros la exposición Porque estamos como estamos, que precisamente esa es una de sus temáticas. Tengo conocimiento del Museo de la Memoria, también está el Museo del Holocausto. Ellos son muy activos, participan siempre en la Noche de los Museos que se lleva a cabo en mayo con la celebración del Día Internacional de los Museos, que en Guatemala celebramos un mes completo y acabamos de terminar ahorita. Y sí, entonces la Asociación de Museos está abierta para todos, e igualmente IRICOM está abierta para todos, y usted propone algo muy importante. La asociación no solo es para estos espacios museales, en que hay visita de personas, en que hay una exposición que está abierta al público, y también está abierta a galerías y a jardines botánicos, todos esos ambientes en donde hay visitantes y donde hay ir a conocer, se están llamando ahora espacios museales y todos pueden participar tanto de ICOM como de la Asociación de Museos. Bueno, Beatriz, vamos a una corta pausa y regresamos en breve para seguir hablando sobre los museos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Hablemos sobre el censo en los Estados Unidos. Comparte con tu familiar o amigo que el censo en Estados Unidos está en proceso y es importante participar. Un mensaje producido por Acceso a la Salud Materno-Infantil con el apoyo de We Count LA. Amiga, si eres víctima de violencia, en la emergencia tienes derecho a la protección del Estado. Llama a las autoridades para que establezcan medidas de protección y salida del domicilio de la persona agresora. En la emergencia no estás sola. Métele un gol al machismo.
Cada 3 segundos, una persona en el mundo es forzada a desplazarse fuera de su hogar para sobrevivir. Todos los días en Guatemala, cientos de personas son obligadas a dejar su forma de vida para huir de las extorsiones, de la pobreza, del despojo de sus territorios y de la violencia. El desplazamiento forzado interno no es normal. Todas las personas debemos vivir con seguridad para desarrollarnos dignamente. Vivir en libertad y con dignidad es nuestro derecho. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP. Protege tu salud y la de las personas que te rodean. Pon en práctica los 12 pasos para lavarte las manos. 1. Mójate las manos con abundante agua. 2. Deposita jabón en tu mano para cubrir toda la mano. 3. Frótate las palmas de las manos entre sí. 4. Frótate la palma de la mano derecha con el dorso de tu mano izquierda entrelazando los dedos. Haz lo mismo con la otra mano. 5. Frótate las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frótate los dedos de las manos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándote los dedos. 7. Frótate con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha. Haz lo mismo con la otra mano. 8. Frótate la punta de los dedos de la mano izquierda haciendo movimientos de rotación. Haz lo mismo con la otra mano. 9. Enjuágate las manos con agua. 10. Sécate las manos con una toalla o papel. 11. Cierra el chorro con la punta de los dedos. 12. Tus manos están limpias y seguras. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Las mujeres somos defensoras de la vida. Desde nuestros hogares y comunidades, procuramos cuidado y protección a todos los seres que nos rodean, a la vez que contribuimos con nuestro trabajo a nivel comunitario. Nos organizamos y construimos alternativas para nuestro cuidado y el de los demás. Defendiendo el territorio, cuidamos la vida. Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC. Continuamos en La Ventana con Beatriz Quevedo, presidenta de la Asociación de Museos de Guatemala. Beatriz, en circunstancias normales nos comentabas que no reciben muchos de los museos tanta afluencia masiva de público. Ahora, ¿qué ha significado para los museos? Ya vamos al tercer mes de cierre. ¿Qué ha significado en términos económicos? Pues evidentemente sin visitas no hay ingresos de este 20% que yo les contaba que entra por visitantes, y las empresas o instituciones que tienen los museos también se están viendo afectados financieramente. Entonces sí, efectivamente el ICOM prevé que más o menos uno de cada museos no podrá abrir después de esta crisis. Y muchos también están pidiendo diferentes formas de sus finanzas. Probablemente van a tener que disminuir su número de personal o buscar otras formas de financiamiento. Habiendo dicho eso, los museos siempre se han caracterizado por ser muy resilientes y salir adelante y buscar formas de llegar a sus públicos. Y ahora pues con mucho gusto le cuento que sí, los museos han hecho esfuerzos muy grandes. Entonces ahí también vimos que estos museos guatemaltecos tuvieron muchos de ellos exposiciones en línea. ¿Cómo fue la experiencia en esta noche de museos alternativa, digamos? La verdad es que fue muy emocionante. El MUSAC siempre ha liderado esta actividad. Ellos organizan a los museos y espacios museales del centro histórico para que en una noche en mayo abran sus puertas y las personas de 5 de la tarde y 10 de la noche puedan entrar gratuitamente. Realmente es una actividad que tiene mucho éxito. Y yo soy directora de Casa Mima, una casa museo en el centro histórico. He participado de esta actividad desde que se empezó el primer año y la
La verdad es que da mucho gusto ver a las familias salir todos juntos a visitar diferentes museos. Este año, igualmente, el MUSAC, con el apoyo de la TGW, que aunque ellos tienen una pequeña muestra de los radios y algunos otros objetos que usaron a los inicios de la transmisión en Guatemala, eso era el primer radio en Guatemala. Ellos empezaron a sugerir que hiciéramos esta noche virtual, y la verdad es que todos los espacios museales respondieron con mucho entusiasmo, mandando material, en algunos casos algo que ya tenían hecho, en otros casos pudieron crear algunas cápsulas, y se transmitieron uno cada media hora en toda la noche, y la gente estuvo muy pendiente. En el caso de Casa Misma tuvimos más de 800 visitantes, así que creo que fue una actividad muy exitosa. Quisiera preguntar si pudiera profundizar un poquito en qué consiste este tipo de museo virtual para los que no han tenido la oportunidad de vivirlo, de accederlo. Se trata de acceder ¿cómo se prepara? De acceder a fotos, de hacer videos, audios. ¿En qué consiste un museo virtual? El museo virtual como tal no creo que exista. Todo puede hacer es abrir sus puertas virtualmente a diferentes ambientes de su museo, o incluso mostrando piezas o fotos, como usted dice. La verdad es que lo digital ahora nos damos cuenta que nos da espacio para hacer muchas cosas creativas. Entonces, en esta noche en los museos, efectivamente hubo museos que sí pudieron preparar videos, haciendo un recorrido virtual por sus ambientes. Hubo otros museos que tenían ya preparados un recorrido 360, se llama, las cámaras que toman el video todo alrededor, que resulta una visión muy interesante. Hubo otros museos que lo que hicieron fue mandar fotos, y entonces las fotos se hicieron como un video también para mostrar los diferentes ambientes y las diferentes piezas. ¿Cómo se están repensando? ¿Cuáles son esos desafíos y esos cuellos de botella para los museos en el corto y mediano plazo? Estamos ahorita en un periodo de estudio. No me atrevería a decir cómo nos estamos preparando exactamente, pero sí hemos ya hecho una encuesta muy importante que enviamos al personal de museos para ver cuáles son sus planes a futuro. Efectivamente hay que tomar en cuenta la distancia social, los protocolos de higiene, y entonces estamos ahorita precisamente recabando datos para ver cuáles son los protocolos que cada uno está pensando seguir. Habiendo dicho eso, efectivamente van a haber normas y protocolos gubernamentales, oficiales, que vamos a tener que seguir, y estamos a la espera de saber cuáles van a ser esas directrices. Pero sí, los datos parciales que tenemos de esta encuesta, muchos de los museos indican que una vez levantada la cuarentena empiezan a abrir etapas. Algunos piensan que lo pueden hacer inmediatamente, otros dicen que lo pueden hacer entre una semana hasta 4 semanas, para poner en lugar estos protocolos que tienen que seguirse. El ICOM también ya emitió una serie de recomendaciones para cuando ese día llegue, y efectivamente va desde los protocolos de higiene y seguridad para el personal hasta los que son para los visitantes, y estas visitas alternativas que pueden seguir haciéndose digitalmente. Bueno, Beatriz, ya para ir cerrando, ¿cuál considera usted que ha sido de todo este contexto de tener que repensarse, etcétera, los principales aprendizajes o hallazgos que la pandemia ha dejado a los museos y centros de memoria en Guatemala? Creo que no debemos de quitar nuestra vista del hecho que los museos son estos espacios que nos muestran nuestra historia, muestran el pasado, muestran objetos
que dejaron estas personas que ya no están con nosotros, de las cuales nosotros somos sus descendientes, somos herederos de este patrimonio que ellos nos dejaron y que estamos manejando. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Ventana. Esperamos muy atentos a que las puertas de los museos se vuelvan a abrir porque todavía nos quedan muchísimos por conocer y visitar. Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a ustedes. Y que vuelvas pronto a casa. Muchas gracias, así espero yo también. Vamos a una corta pausa. Gracias, Beatriz, gracias. Vamos a una corta pausa y regresamos en unos minutos con otro invitado. Hola, yo soy José, ¿y usted? Mercedes, ¿y usted de dónde es? De Xela, en Guatemala. Yo de Choloma, en Honduras. Allá me mataron un hijo y me fui al norte con los 2 que me quedaron. Yo tenía tiempo sin encontrar trabajo. Me endeudé con el coyote y me fui para sacar adelante a mi familia. Imagínese, tanto esfuerzo y sacrificios, y el coronavirus nos mandó de regreso. Lo bueno es que vamos a poder estar con nuestras familias. Y mire, vamos a estar sin miedo a que nos pidan los papeles y nos estén humillando. Nos toca volver a casa para empezar de nuevo. No nos discrimines. Proyecto binacional a favor de la niñez migrante. Guatemala, Honduras. La Utsawach, Inina Chep, Ekuriat. Ininas Mercedes, Hawikatelwi. Pachelahu, Rech Ishimuleu. Inak Choloma Rech Honduras. Chilash Kamsash Wilewash. Arek Ule Kepwash. Shenkambik Shukbepa Estados Unidos. Inanur Komptanichak. Shkohinuk Asruk Le Shinkamokbik. Ishimbepa Estados Unidos. Arech Uts Kebele Upawoch. Chachoma Jampe, Riukashash Karik Bipatakbe, Arechuk Ashpa Estados Unidos. Rumas Leyabil Coronavirus, Shuktaklok. Kinkikotik, Makinkohikuk Leupawoch. Nashakta Kakashek Chikip, Machikato Kawur, Chuke, Machikuhetzelenik. Yatal Pechkech Arech Kuchsalik Shotakkoch. Arech Kakatake Hunkak Kaslemash. Naku Hawetzelachtaj. Nojibal Shua Proyecto Binacional de Ketok Lekalap Leki Echipajuntinamit, Rech Guatemala, Honduras. FEGER, atentamente, coloca a sus servicios su completo estudio de grabación y su capaz equipo de producción radiofónica. Contamos con amplia experiencia en la producción de radionovelas, programas, radioteatros, microprogramas, spots y cuñas radiales. Realizamos producciones en idiomas mayas, garífuna, xinca y castellano. Somos más de 30 emisoras a nivel nacional a través de las cuales garantizamos que su mensaje será escuchado en los diferentes territorios de Guatemala. Para mayor información, puede comunicarse al teléfono 2247-1350 o al correo electrónico gestion@feger.org. Puede seguirnos además en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.feger.org. FEGER, comunicación para el buen vivir. Los casos de violencia contra la mujer y violencia sexual pueden incrementar durante la cuarentena por el COVID-19. Si sufres maltrato, llama al 110 de la Policía Nacional Civil o al 1572 del Ministerio Público. Y si no puedes hacerlo, pide a alguien que lo denuncie por ti. No estás sola. Por un aislamiento sin violencia, Mujeres Transformando el Mundo. Contáctanos al 3102-3870 y al 3099-5663. Estamos de regreso en La Ventana. En los últimos días, el mundo ha repudiado el asesinato de un ciudadano afroamericano a manos de un policía en Estados Unidos de América, que han generado pues estas protestas que estamos acompañando en las noticias de unas dimensiones que no habíamos visto desde hace décadas. Lamentablemente, Guatemala no está exenta de esto tampoco. El racismo contra el pueblo maya genera múltiples y sistemáticas vulneraciones de derechos y también marginación en un país donde más de la mitad de la población es indígena. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con museos? Pues estamos de regreso a La Ventana con otro espacio de conocimiento que trata precisamente el tema del racismo y cómo esta problemática afecta las relaciones sociales en Guatemala.
Se trata de la exposición ¿Por qué estamos como estamos?, una iniciativa en formato museográfico promovida por el Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social. Justo hace un año estuvimos por aquí hablando de este tema con César García del IARS, quien nos contó sobre la historia de esta exposición y nos llevó a entender un poco algunas de las posibles respuestas frente a esa pregunta que es el mismo título de la exposición. Les recuerdo que si desean escuchar ese programa, lo pondremos también en nuestras redes sociales. Esta vez invitamos a César nuevamente para conocer cómo están repensándose como exposición, como proyecto educativo en este nuevo contexto con el distanciamiento social y con la cero aglomeraciones. Y también esto es una oportunidad para repensarse como museo, pero también para explorar nuevos recursos, para visitar la exposición. Y por eso queremos arriesgarnos a hacer este pequeño experimento de conocer la exposición a través de los oídos. César, bienvenido de vuelta a La Ventana tras un año. Gracias por la invitación y es un gusto estar de nuevo en el programa. Cuéntanos cómo van en el IARS, por qué estamos como estamos, cómo se han adaptado a los últimos 3 meses de cierre. Bueno, nosotros cerramos justo al inicio de la cuarentena el 17 de marzo de este año. La verdad es que fue un duro golpe para la exposición porque en los meses de febrero y marzo son 2 de los meses en los que más visitantes recibimos anualmente, porque se conmemoran 2 fechas muy importantes en la sociedad guatemalteca. El 25 de febrero se conmemora el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno y el 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación. Y estos 2 temas son 2 temas que están explícitos dentro de la exposición y que hacen que vengan muchos estudiantes, sobre todo, a visitarnos año con año. En general, la situación en la que estamos viviendo nos afecta en gran medida porque la mayoría de nuestro público son estudiantes de secundaria y universitarios. Estamos hablando ahí del 80% de nuestros visitantes. Y aún en el caso hipotético en que dentro de pocas semanas se levantaran las restricciones de distanciamiento social o el público educativo regresara a las aulas, es muy difícil que una exposición como la nuestra pueda volver a recibir visitantes en lo que resta del año, al menos ese tipo de visitantes, ¿no? Y sospecho que esa es una situación en la que están la mayoría de museos en Guatemala. En la exposición en particular, además, se enfrenta a otro reto. Nosotros usamos una bodega que le pertenece al Estado de Guatemala y teníamos de un proceso de los últimos 2 años de tratar de renovar el usufructo que tenemos para usar la bodega para la exposición. Sin embargo, recién hace algunos días nos enteramos que ese proceso que habíamos llevado administrativamente fue negado por parte del Estado de Guatemala y ahora nos encontramos también, además del contexto de COVID, en un contexto en el que tenemos que encontrar otro espacio para ubicar la exposición en un futuro. Y pues es una lucha que tenemos que hacer porque sí creemos que la ausencia de la exposición porque estamos como estamos en la sociedad guatemalteca afecta uno de los pocos espacios donde se abordan temas que el Estado de Guatemala adoptó con la firma de los acuerdos de paz, pero que desde el Estado ha tenido, digamos, pocos avances, ¿no? Entonces, ese es el contexto general en el que estamos en la actualidad en la exposición. Pues lamentamos muchísimo escuchar esa mala noticia, sobre todo por eso, por la contribución que hace la exposición a nivel educativo, a nivel cultural, para no olvidar precisamente este tipo de hechos que se han cometido en Guatemala. La verdad, pues esperamos que esto sirva también para replantear estrategias, ¿no? Y hablando de eso, ¿ustedes cómo se han planteado abordar este nuevo escenario a futuro, ¿no? Ya hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, lo de los museos, la noche de los museos. ¿Cómo se están replanteando para abrirse a otros escenarios? Bueno, en general, desde el inicio de la cuarentena, la exposición o el IARS, el instituto que administra la exposición,
pues buscó alternativas a través de medios digitales, digamos. Tenemos una ventaja y es que desde hace varios años habíamos creado un sitio de internet de la exposición que se llama Entre Vivir y Convivir. La dirección es www.entreviviryconvivir.org. Este sitio se creó como un depósito de los contenidos de la exposición, pero ahora le hemos visto el potencial de utilizar el mismo sitio para hacer recorridos en línea con grupos de estudiantes también, nuevamente para promover esa reflexión que la exposición ya tiene. Luego, la otra área en la que nosotros trabajamos es en el campo educativo, y nosotros hemos tratado de aportar como institución y como parte de un consorcio de organizaciones que se llama Mesa Técnica de Educación para la Paz, a que la educación en ciencias sociales de los estudiantes que sufren más la brecha digital en Guatemala no se detenga. Y para ello hemos estado creando unas guías que hemos distribuido con docentes para tratar de ayudar a que la mayoría de jóvenes pues siga teniendo algo de acceso a educación en ciencias sociales. Creemos que el contexto en el que estamos va a seguir durante varias semanas o meses, y entonces cada vez más será necesario adaptarnos a este contexto virtual o digital, y a futuro el IARS cree que puede convertirse de alguna forma en algo como un campus virtual, por decirlo así, de temas que tienen importancia para la formación ciudadana en Guatemala, como la democracia, los derechos humanos, la memoria histórica, la interculturalidad. Y en eso estamos en este momento, en esta etapa de transición. Gracias por compartir, nos ayuda a conocer la realidad, el impacto y también cómo se puede seguir trabajando desde el confinamiento. Ahora quisiéramos también contigo explorar otra forma de conocer, de vivir los museos, que sería de vivirla a través de los oídos. Quisiéramos apelar a la imaginación de quienes nos estén escuchando, y también, César, a tu experiencia para que logremos, tal vez a través de la radio, conocer un poco mejor de vuestra exposición, porque estamos como estamos. ¿Nos pudieras compartir, César, cuando uno llega a vuestra exposición, cómo es la bienvenida? ¿Cuál es la llegada, digamos, a la exposición? Bueno, la exposición parte de la pregunta de por qué estamos como estamos, pero la reflexión inicial es una cita de la Constitución guatemalteca, que dice que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Y nosotros hacemos un poco el juego, ¿no? Si eso es cierto, entonces ¿por qué estamos como estamos? Porque en general, si hacemos, digamos, el diálogo que nosotros buscamos hacer en la exposición, parte de esa pregunta de por qué estamos como estamos, pero parte de los conocimientos que los guatemaltecos ya tenemos. La mayoría de guatemaltecos sabemos que no somos libres ni iguales, porque tenemos retos que no hemos logrado solucionar. Y entre esos retos pues están la discriminación y el racismo, la desigualdad y la violencia. Mientras estos tres retos persistan, Guatemala no va a ser ese país donde todos seamos libres e iguales, ¿no? Entonces, ese es un punto de partida de la exposición, un diálogo sobre la situación actual, los retos que enfrentamos, y a partir de eso, pues explicamos que la exposición va a presentar ese juego entre el presente y el pasado, hablando de los retos del presente, pero hablando también de cómo se construyó la situación de desigualdad, de discriminación y racismo y violencia de Guatemala. A mí me gusta decir siempre que los guatemaltecos sabemos cómo estamos, pero lo que desconocemos muchas veces es por qué estamos así. Y de alguna forma, ese es el otro juego de palabras de la exposición, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos? La exposición, bueno, después de hacer esta reflexión, hay un grupo de guatemaltecos que nos da la bienvenida al ingresar a la exposición. Son guatemaltecos diversos, que muestran una diversidad que es posible encontrar en cualquier lugar público de Guatemala. Y son fotografías de guatemaltecos a escala natural, a escala humana, de personas diversas, mayas, garífunas, chincas, mestizos, pero también personas con orígenes de otros países. Y ese grupo de guatemaltecos está de pie frente a un espejo,
Entonces nosotros invitamos de entrada a nuestros visitantes a que identifiquen esa diversidad que existe y que en realidad la vemos en todos los lugares públicos en Guatemala, pero además a que se vean a sí mismos dentro de esa diversidad. Todos los guatemaltecos, todos los seres humanos somos parte de la diversidad, ¿no? La diversidad se manifiesta no solamente a través de la ropa o el tamaño o la edad, la diversidad también se manifiesta a través de elementos que no son tan fáciles de identificar, como la ideología, la espiritualidad, las historias personales. Entonces, el siguiente ejercicio luego de encontrar ese grupo de guatemaltecos es encontrar a otro grupo de guatemaltecos que nos cuentan de dónde vienen sus familias, de dónde vienen sus papás, sus abuelos, y nosotros concluimos, digamos, esa primera parte diciendo, bueno, todos los seres humanos tenemos historias diversas y esas historias explican nuestra forma de ver el mundo. César, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para que nos sigas contando sobre este ejercicio de reflexión. ¿Sabías que un organismo vivo modificado es cuando se traslada un gen animal a una semilla? Es creado a partir de químicos y comercializado como un producto aparentemente sano. Pero, ¿qué impacto provocan los transgénicos? Atentan contra los conocimientos ancestrales y la biodiversidad. Limita nuestra economía. Nos enferma con los químicos, como el glifosato. Traen grandes riesgos para la salud y el ambiente. Violenta los derechos humanos y socava la soberanía alimentaria. Alzamos nuestra voz y decimos: no a los transgénicos y el reglamento que los promueve en Guatemala. Este es un mensaje de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSA, y Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad, ANAPRO. Hilal Ij, todos los martes y jueves, Chpam, Cha'armaj, de 7 a 8 de la noche, Tikashaj, sintonice el programa Rukul Ahum, Kabanqil, Kabanibal, música y cosmovisión. Nakhan Big, Nuchol, Nhilal, Ahan, Halajochtak, Rukul Ahum, en donde tendremos la oportunidad de disfrutar la música de los pueblos y culturas de Paxixcayala, Guatemala. Aprenderemos del significado y los sentimientos que provocan la música desde nuestras propias formas de sentir y comprender el mundo. Será un gusto estar con ustedes. Soy autor Pacach Ramírez, Salvador Pacach Ramírez, Axutujilala. Usted tendrá la oportunidad de comunicarse a través del teléfono de esta emisora. Lava tus manos con agua y jabón regularmente o frótalas con desinfectante en gel a base de alcohol. No toques ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar. Y mantente atento a la información emitida por las autoridades. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Cachopic kabata cae mokir coronavirus. Tamaristo ganitwa kakupsayan. Tuamachika mokrant cae ohop mokirira. In poco agap injahar takae haya shapun inte inkar. Cha hola pichi unakoit ani yaweh tiamerato apoki agap. Ush anuban hola nutia bata cae pagabob sheu kohkopishe mokirira. Chan, Hainet o Ayan Chita ma Piarop, Ahmok, Machi y Locoy Tamayo Tote. Eraka Chinteo Roner, Takauta Carciaje, Médicos del Mundo, y Huecho Roner irá, Uta Carcia Juban e acampar Tamay Chinam, Canadá. Y Fejer. Amigas y amigos, es importante estar atentos al reloj.
Sabemos que en nuestro país hay toque de queda. Es para que estemos en nuestra casa, resguardándonos y así evitar el contagio del coronavirus. Debemos ser solidarios. Al efectuar nuestras compras, podemos hacerlas con el amigo de la tiendita y así poder salir adelante juntos y entre vecinos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Eshin komon, kwanko, prikin dijonal. Nakanaw naksakatenamit, kwang chikchakrabil, renakinka yoko chirumrut ksalipe. Ahel ru naksakomonil to abing. Renaktaka kolkip, chirulikip akyahel nashkamchak limitshul coronavirus. Anakwash honalin naksakomonil, takaten aki. Kuila oto shikchilokok, tento te kateng ali komon ni kwanke lishkok ay. Chikamaan kakomon kip sa likatep to elk chiubeh. A injun esil nashkeli Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En la emergencia, los hombres contribuimos a crear ambientes seguros, saludables y libres de violencia. Vivamos la emergencia sin violencia. Métele un gol al machismo. Eshin komon, kwanko, prikin dijonal. Nakanaw naksakatenamit, kwang chikchakrabil, renakinka yoko chirumrut ksalipe. Ahel ru naksakomonil to abing. Renaktaka kolkip, chirulikip akyahel nashkamchak limitshul coronavirus. Anakwash honalin naksakomonil, takaten aki. Kuila oto shikchilokok, tento te katen ali komon ni kwanke lishkok ay. Chikamaan kakomon kip sa likatep to elk chiubeh. A injun esil nashkeli Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Estamos de regreso en La Ventana con César García de la exposición ¿Por qué estamos como estamos? Cuando uno ingresa a esta bodega se encuentra con diversos escenarios. Uno también de los que llama la atención en este recorrido es una estación donde hay espejos, donde nos confrontamos con nosotros mismos, donde se habla de los prejuicios y cómo se construyen estos prejuicios. César, explícanos un poco sobre esta estación. Yo justo decía que todos los seres humanos tenemos orígenes diversos e historias diversas, ¿no? No es necesario salir de nuestra comunidad para conocer gente que piensa diferente a mí. Desafortunadamente, sobre todas las personas con las que convivimos, muchas veces hemos aprendido ideas con las cuales las juzgamos, sin realmente conocerlas. Eso es lo que se conoce como un prejuicio. Y el siguiente elemento, digamos, que la exposición presenta precisamente tiene que ver con esos prejuicios y estereotipos que los guatemaltecos tenemos. Nos encontramos un grupo de ideas que están solamente iniciadas con puntos suspensivos en unas digamos, en unas tablas, en unos objetos que al levantarlos nos permiten ver un espejo, y en ese espejo nos vemos de nuevo a nosotros, pero además leemos la conclusión de esas ideas que iniciaban con puntos suspensivos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son chismosas o los adultos son cuadrados. Y digamos, usamos esas ideas para reflexionar un poco sobre cómo juzgamos a todas las personas por diferentes causas. Pero una forma de vernos, en la sociedad guatemalteca que tiene muchas consecuencias negativas todavía hoy, es esa división que se ha hecho diciendo que los guatemaltecos solamente somos indígenas o ladinos. Y de nuevo, ahí hay dos ideas muy fuertes que se tienen sobre qué significa ser indígena o qué significa ser ladino. Los indígenas son necios, piensa mucha gente. Los ladinos son mañosos, piensan otros. Y la exposición en general lo que hace es tratar de explicar cómo se construyó esa división. Esa división se hizo desde el Estado de Guatemala y se hizo a lo largo de la historia. Ahora, el problema es que esa división ha tenido como consecuencia muy grave la situación de discriminación que afecta hoy
mayoritariamente a los pueblos indígenas de Guatemala. Aunque recordemos, la discriminación no ocurre únicamente por racismo, la discriminación ocurre por muchas causas, y en Guatemala, un país donde el 59% de la población es pobre, también hay mucha gente que es discriminada por muchos motivos, ¿no? Todos los días. El problema también es que esa discriminación, esa desigualdad que es producto del racismo, del machismo, la hemos naturalizado. Entonces, la exposición nos invita a hacer un viaje por Guatemala, subiéndonos a una camioneta en donde podemos ver escenas que vemos todos los días, donde de alguna forma naturalizamos esas relaciones de poder, en donde siempre vemos a la población maya en un papel subalterno y a la población no indígena en un papel privilegiado, y de alguna forma el problema es que al no preguntarnos cuáles son las causas de la desigualdad, tampoco nos preguntamos cuáles son las consecuencias de la desigualdad y no la combatimos, ¿no? Ese es un grave problema de Guatemala, ¿no? La naturalización de la desigualdad y de sus consecuencias. ¿Y por qué la figura de la camioneta? ¿Cuál es la simbología ahí? La camioneta es una metáfora dentro de la exposición. Es una camioneta de tamaño más o menos real, pero donde solamente pueden caber sentadas 12 personas mientras están viendo un video. Pero normalmente nosotros trabajamos con grupos de 25 o 30 personas que llegan a ver la exposición y la mitad se tiene que quedar afuera. Entonces es un poco esa metáfora de la sociedad guatemalteca. Háblanos un poco de cómo la exposición va mostrando ese recorrido por la historia. Sí, digamos que la primera parte de la exposición es una fotografía del presente. Es una fotografía de cómo estamos en Guatemala en relación con la discriminación y el racismo. Pero ¿cómo llegamos a ser esa sociedad que somos? Pues es la segunda parte de la exposición, donde se explica la construcción de esa división que yo ya mencioné entre indígenas y ladinos. Para entender cómo se construyó esa división entre indígenas y ladinos, primero hay que conocer un poco más sobre los que hoy llamamos pueblos indígenas de Guatemala. Entonces la exposición tiene toda una sección donde podemos pues repasar un poco de la historia de los pueblos originarios. Entender que los pueblos originarios son una diversidad de pueblos que tienen diferentes territorios. Entonces, por ejemplo, hay un mapa que está situado en el piso, donde están las ciudades principales de los pueblos indígenas, y unos botones que están en una pared donde al presionar los botones podemos ver dónde está ubicada esa ciudad principal. Y luego de eso hay unos cajones de diferentes colores donde podemos leer las historias de cada uno de los pueblos indígenas que habitaban Guatemala antes de la llegada de los españoles. Podemos leer algunas palabras en sus idiomas y entender que la mayoría de esos pueblos indígenas siguen habitando hoy en Guatemala. Nosotros aprovechamos ese espacio de la exposición para hablar de muchos temas, como por ejemplo las demandas políticas de los pueblos indígenas hoy. Históricamente han sido discriminados y pues la demanda de no ser discriminados es una de las demandas más fuertes, pero también la demanda de tener participación política, de que se respeten sus sistemas de gobierno comunitario o de recibir servicios en sus idiomas, ¿no? Pero además también aprovechamos para repasar mitos que hemos aprendido en la historia. Muchos guatemaltecos han aprendido en la escuela que los mayas desaparecieron, y eso niega la conexión entre los pueblos indígenas de hoy y los mayas del pasado. Por supuesto, no todos los pueblos indígenas de Guatemala son mayas, pero del 43.5% de guatemaltecos que se identifican como indígenas, más del 95% son de ascendencia maya y conservan muchos elementos de la cultura maya ancestral. Ahora, esa historia, digamos, cambia a partir de la llegada de los españoles, lo que los guatemaltecos hemos aprendido como la conquista o la invasión. En 1524 llegaron los españoles al territorio de Guatemala y así empezó la etapa de colonización, donde por primera vez el Estado guatemalteco hizo una clasificación de la población según el color de la piel. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas sí tenían jerarquías sociales, pero no había una idea de valoración de las personas por el color de la piel. Esa idea la trajeron los españoles y la impusieron a través de leyes
que favorecían, por supuesto, a españoles y criollos, y que discriminaban tanto a indígenas como a afrodescendientes, pero también a toda la población que fue surgiendo de la mezcla de estos grupos. La población mestiza de la época colonial en algún momento se empezó a conocer como población de castas en toda América Latina. Pero al final de la colonia, en Guatemala, es el único país donde la población mestiza pasó a ser conocida como población ladina. Y si bien la población mestiza era muy discriminada en la época colonial, después de la independencia, esa población llamada ladina pasó a ser la que empezó a tener más oportunidades. Por supuesto, no todos los ladinos, o los que conocemos hoy como ladinos, han tenido oportunidades o privilegios. Muchos han seguido siendo discriminados, pero algunos ladinos pudieron llegar a los puestos más altos del gobierno. Y al final del siglo XIX, en 1880, el Estado guatemalteco, ya en la época liberal, creó esa división diciendo que en Guatemala solamente habemos dos grupos, indígenas y ladinos. En la exposición nosotros tratamos de deconstruir este concepto de lo que entendemos por ladino. Los guatemaltecos usamos mucho esta palabra, pero muchas veces desconocemos qué significa. Entonces explicamos que al igual que los pueblos indígenas, los que conocemos hoy como ladinos tienen diferentes historias y una diversidad también, que por supuesto también aporta a la riqueza cultural de la sociedad guatemalteca hoy. El problema de la división entre indígenas y ladinos es que el Estado guatemalteco se construyó como un Estado donde para ser ciudadano guatemalteco había que ser ladino. Y eso empujó a mucha población indígena a, entre comillas, abandonar su cultura, ¿no? De dejar sus idiomas, sus trajes y ladinizarse. Pero además el problema es que la mayoría de ladinos en realidad tienen antepasados indígenas. Y entonces, una forma como la población que hoy es conocida como ladina aprendió a distanciarse de su pasado indígena es a través de la reproducción de prejuicios y de la reproducción del racismo, ¿no? Y de esa forma, digamos, se fue creando esa división, ese distanciamiento que existe en Guatemala entre la población mestiza o ladina y la población indígena. Ahora, además, el hecho de que el Estado supiera muy bien que la mayoría de la población era de origen maya, pero considerara que los mayas eran subalternos o la población indígena subalterna, tuvo consecuencias muy graves durante el conflicto armado. Y entonces la exposición termina su recorrido histórico en un salón donde hacemos un recuento de lo ocurrido durante el conflicto armado interno. Mostramos de nuevo con fotografías y videos y audios las graves consecuencias que este conflicto armado tuvo para la población guatemalteca en su conjunto, pero sobre todo para la población indígena. El conflicto armado guatemalteco no fue un conflicto étnico, fue un conflicto político en el contexto de la Guerra Fría. Pero las consecuencias del conflicto armado interno tuvieron mucho que ver con las ideas que el Estado había desarrollado sobre la población indígena. El Estado había desarrollado el temor al levantamiento popular indígena, y cuando en el contexto del conflicto armado interno poblaciones de origen maya se vieron involucradas, el Estado la reprimió con mucha mayor violencia que al resto de la población, y se cometieron lo que conocemos como las políticas de tierra arrasada. Digamos, para hacer un resumen, de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el 81% de todas las violaciones a derechos humanos ocurrió en Guatemala entre 1981 y 1983, en un periodo de 3 años. Los espacios donde se naturaliza la violencia, ¿no? Recuerden que yo les dije que la desigualdad es un problema que se naturaliza en Guatemala. De la misma forma también vemos como normal la violencia todos los días en los espacios donde convivimos. La violencia intrafamiliar sabemos que es un problema grave en Guatemala a causa del machismo. Muchas mujeres son lastimadas o hasta asesinadas por personas de su familia, digamos, principalmente por sus parejas. Luego la exposición habla de la violencia escolar. Recuerden que la mayoría de visitantes de la exposición son estudiantes.
Y termina hablando de la violencia que vimos en las calles, que desafortunadamente es la violencia que más preocupa a muchos guatemaltecos, porque asociamos la violencia por lo regular únicamente con sus expresiones más físicas, los asesinatos, y se nos olvida esas otras formas de violencia que son más sutiles y que son normalizadas. Y al final la exposición invita a todos a que podamos pensar cómo salir de la trampa de la violencia, a que propongamos ideas para construir una Guatemala mejor, una Guatemala donde realmente todos seamos libres, iguales en dignidad y derechos. Y para ello, pues ofrece distintos recursos interactivos como un rompecabezas donde los jóvenes pueden contrastar ideas que refuerzan las desigualdades e ideas que pueden ayudar a cambiarlas, un tendedero donde los visitantes nos pueden dejar sus ideas por escritos, ejemplos de organizaciones sociales que están haciendo cosas para que Guatemala sea un país mejor, y las voces de otros jóvenes que hablan de lo que es necesario hacer para cambiar la realidad del país. Bueno, en general, digamos, un recorrido por la exposición porque estamos como estamos. Hay muchas cosas que son difíciles de trasladar solamente a lo verbal, pero para quienes tengan acceso a una computadora con internet, yo les invito a que puedan visitar el sitio que yo ya mencioné, el www.entrevivyconvivir.org, donde pueden recrear este recorrido por sus propios medios mientras dura la cuarentena. Bueno, César, muchísimas gracias por ese recorrido, por esa visita guiada, además con el que más, una de las personas que más experiencia tiene y que más se conoce la exposición por años de trabajar ahí. Mil gracias y estaremos poniendo los links en nuestras redes sociales para que todos y todas podamos hacer ese recorrido mientras abrimos nuevamente las puertas. Un abrazo y bueno, en 8 días nos volvemos a encontrar en La Ventana. Nos vemos. La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla y Grapes. Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change. Esto ha sido La Ventana.